Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El tema que voy a tratar el día de hoy son los mecanismos que articulan la operación eficiente de la Ley de Ingresos de la Federación. Comenzaremos con explicar qué es la Ley de Ingresos de la Federación. Bueno, esto no es otra cosa más que un instrumento jurídico que establece anualmente los ingresos del gobierno federal. Deberán recaudarse por concepto de impuestos, derechos, adquisición de productos, servicios, aprovechamiento, emisión de bonos, préstamos, entre muchos otros. La necesidad de crear mecanismos bien articulados permite el equilibrio entre la obtención del recurso y el gasto de este. Se preguntaron ustedes cómo se establecen las formas para obtener los ingresos. Existe toda una estructura que se deriva del Plan Nacional de Desarrollo, el cual se establecen las formas para asegurar su funcionamiento, como las finanzas públicas, la política fiscal, el gasto público y el presupuesto. ¿Y cómo interviene cada uno de estos en la ley de la Federación de Ingresos? Bueno, daremos inicio con lo que son las finanzas públicas. Su función principal es recabar los recursos financieros de la población mediante los impuestos, los cuales posteriormente serán usados en servicio de la sociedad. Es decir, entre mayor captación de impuestos se tenga, mayor ingreso nacional y el desarrollo del país será mayor también. Las finanzas públicas involucran dos procesos muy importantes. El primero es la captación de los ingresos, en la que el gobierno federal es quien se encarga de hacerlo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio de los ingresos tributarios o los impuestos que pagamos tú, yo, todos a favor del Estado. Cuando realizamos actos económicos como por ejemplo realizar alguna compra, obtener ingresos por trabajar, etc. La vía tributaria constituye el medio más adecuado de mantener finanzas públicas sanas sin que el Estado tenga que recurrir al endeudamiento. Existen dos tipos de impuestos. El impuesto directo, que es el ISR, que es el impuesto sobre la renta. Es el impuesto que se cobra directamente a todos los trabajadores. Y tenemos el impuesto indirecto, que es el IVA, y es el impuesto al valor agregado sobre los bienes de consumo o servicios. El segundo proceso igual de importante es la realización de gastos o egresos que efectúa el Estado para invertir en programas de obra pública, desarrollo social o en empresas estatales. Otra interrogante importante e interesante es ¿qué mecanismos regulan la estructura correcta de las finanzas públicas para obtener el equilibrio nacional? Pues la política fiscal es la herramienta que el país utiliza para llevar a cabo el equilibrio nacional y el desarrollo mediante la captación e imposición de impuestos administrados por un presupuesto medido por gastos previstos. El conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto público, endeudamiento interno y externo del Estado, a las operaciones y la situación financiera de las entidades que determinan el monto y la distribución de la inversión. La política fiscal la encabezan la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Pero ¿cómo es que interactúan ambas? Bueno, las condiciones económicas y escenarios nacionales los rige la microeconomía, que se encarga de estudiar, prever e informar sobre las condiciones económicas internas y comportamientos de un país. La entidad que se encarga de hacer esto es el Banco de México. El banco busca regular la inflación, tipo de cambio y reservas nacionales mediante mecanismos internos llamados política monetaria. Ahora, la función de la política fiscal es mantener los mecanismos tributarios equilibrados que mantengan los niveles mínimos de recaudación que permitan sobrellevar las necesidades de desarrollo de los estados y del país. Este tipo de política tiene la capacidad de establecer o eliminar los impuestos de acuerdo con las necesidades económicas nacionales que son respaldadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Otro elemento que interviene directamente en la ley de ingresos es la política del gasto público actual. Esta política de gasto público emite juicios de acuerdo con las condiciones y posibilidades económicas del país para el establecimiento o eliminación de impuestos que garanticen el desarrollo y operación nacional. Los elementos de la política del gasto público la conforman tanto la ley de ingresos como la ley de egresos. El gobierno federal emite en diciembre de cada año la ley de ingresos. En ella establece las directrices sobre la forma en que se realizará el gasto público y la cantidad a ejercer durante el año siguiente, mediante el presupuesto de egresos de la Federación,
que es aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Pero, ¿cómo se conforman los egresos de la Federación? Bueno, estos no son otra cosa más que los gastos de capital o de inversión que se dedican a la prestación de servicios y a la producción, transferencia de empresas y organismos sujetos a control presupuestario administrativo. La Secretaría de Hacienda es el organismo público encargado de ejercer también el gasto público. Por lo tanto, la función de la política de gasto público actual consiste en programar, proyectar los egresos y cantidades emitidos para el cumplimiento de las actividades nacionales regidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública. Se representa mediante el presupuesto federal para posteriormente poder ejecutarlo. ¿Alguna vez tú te has preguntado qué es el presupuesto federal? Bueno, es la representación de la recaudación del gasto público del propio gobierno federal, las empresas y organismos descentralizados que están sujetos a control presupuestal y las entidades bajo control administrativo. Los ingresos y los gastos de las empresas, así como las entidades, se encuentran controladas administrativamente a supervisión de las secretarías del Estado. Tanto las empresas como las entidades, todas pagan impuestos y constituyen parte de los ingresos del gobierno federal. Las finanzas de los gobiernos, tanto locales como estatales, están regulados todos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta se establece que no se puede obtener financiamiento en divisas, gobiernos o corporaciones extranjeras. El proceso y el desarrollo del presupuesto del año fiscal corresponde a un año del calendario, es decir, a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. En este participan las Secretarías de Estado, empresas y organismos sujetos a control presupuestal, y la Secretaría de Hacienda es la que se encarga de preparar el documento de las recaudaciones, en el cual se menciona la cantidad de ingresos que se esperan obtener durante el siguiente año fiscal, y las secretarías a su vez preparan sus estimaciones de gastos derivados de sus operaciones. Por su parte, las entidades o empresas hacen sus estimaciones bajo su propia jurisdicción. Posteriormente, ambas cámaras del Congreso, tanto la de diputados como la de senadores, aprueban la iniciativa de ingresos y esta se convierte en Ley Anual de Ingresos de la Federación, que promociona la autorización necesaria para la recaudación de impuestos y contratar los préstamos. Una vez que la Ley de Egresos de la Federación es aprobada por la Cámara de Diputados, también se convierte en el presupuesto de egresos, que otorga la realización del gasto público. Solamente el presidente de la República es el único que puede realizar ya sea incrementos o decrementos en el gasto público de rubros que no requieran aprobación legislativa. Por último, se generan las partidas que generan y aseguran la obtención de los recursos. La Ley de Ingresos se publica en el Diario Oficial de la Federación el primer día del año en vigor. Cabe mencionar que la estructura arancelaria federal es como ya habíamos mencionado, el impuesto sobre la renta, el ISR, hace ya algunos años el IETU, que es el impuesto empresarial de tasa única, y el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Con esto concluimos diciendo que la Ley de Ingresos representa la pieza angular que da rumbo al país por medio de la obtención de los ingresos nacionales, representando el sustento, manutención y desarrollo del país en beneficio de toda la población. Bueno, eso es todo en cuanto a la Ley de Ingresos por ahora. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.